Bien, seguimos con ustedes en Cable Noticias y vamos a hablar de la educación porque vuelve a estar en el centro del debate público con la implementación de la estrategia Chile Aprende y Avanza, el proyecto de ley Escuelas Protegidas y también la propuesta de reforma al sistema de admisión escolar SAE. Para conocer los alcances de estas iniciativas, conversamos con el Ceremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, sobre estos desafíos y proyecciones para las comunidades educativas de la región. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido a Cable Noticias. Mucho gusto, qué gusto saludarlo, estimado Pablo, y saludar también a toda la audiencia y los televidentes también que nos están viendo. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de, no, gracias a usted por ser parte también de la entrevista, hablemos de la estrategia Chile Aprende y Avanza, cómo se va a implementar, cómo se está trabajando también en aquello. La verdad que el Chile Aprende y Avanza, que fue uno de los anuncios del presidente de la República, José Antonio Kast, en la cuenta pública de hace algunos días atrás y también por parte de la ministra Arzola, básicamente nace desde el foco ministerial que tenemos en los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es poder en el fondo centrar los esfuerzos y el foco del Ministerio de Educación en lo que se denominan los aprendizajes basales. ¿En qué se traduce esto? En que los estudiantes aprendan lo que deben ir aprendiendo a su respectivo año de estudio. Por ejemplo, si en segundo básico el objetivo es que el lenguaje se lea comprensivamente, ir pudiendo trabajar para llegar a esa meta. Por tanto, el Chile Aprende y Avanza se traduce en eso, en un foco en los aprendizajes y principalmente en lectoescritura, en la asignatura de lenguaje y también en el área de las matemáticas. Creemos que con un foco en los aspectos que mencioné, logramos trabajar aprendizajes transversales también y basales que van a servir para ir avanzando en reducir eventuales brechas de aprendizaje que se pudiesen suscitar en los años futuros. Por tanto, eso es muy importante para nosotros como Ministerio de Educación. Seremi, también entrando en esta materia, ¿cómo se puede mejorar aquello? ¿Cómo se logra estos resultados que aparentemente parece un trabajo importante, pero también hay un trabajo silencioso que hay que desarrollar? ¿Cuáles son las claves también para concretarlo? Ahí hay dos aspectos que me gustaría señalar. El primero de ellos tiene que ver con las prioridades. Creemos que es muy importante que todo el sistema educativo en su conjunto se enfoque en foco en los aprendizajes, como mencioné en mi respuesta anterior, poder trabajar apoyando a las comunidades educativas con foco también en el análisis de los datos que nos dan también los distintos instrumentos evaluativos y de esa manera ir pudiendo asegurar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que mencioné y, por cierto, también en todo el currículum nacional. Y tiene una segunda cosa que es importante y en el cual también me gustaría referirme a las familias que están viendo y que están escuchando este programa, que tiene que ver con la asistencia. Es sumamente relevante que cuando hablamos de aprendizaje, de poder cerrar eventuales vacíos de aprendizaje que existan, es que cada minuto cuenta. Nosotros necesitamos, el sistema en su conjunto necesita que los estudiantes estén con buenos niveles de asistencia, estar también en la sala de clase. Y por cierto, yo sé que ahora viene el invierno, yo sé que a veces está el frío y que a veces históricamente, y es una cosa a veces propia del comportamiento humano, hay ciertos días del año donde a veces a lo mejor cuesta echar a andar la máquina, como uno podría decir, a la hora de empezar el día, pero la verdad que es muy importante y por eso el llamado a la familia, que estemos todos en la misma línea con que los niños puedan estar en los establecimientos educacionales asistiendo día a día a sus escuelas, a sus liceos, a sus colegios, porque eso va de la mano con las trayectorias educativas de los alumnos. Seremi, lo quiero llevar a otro tema y también muy importante por lo demás, escuelas protegidas, ¿cómo va a implementarse también? ¿Qué medidas son las principales y cómo va a ir esto modificándose a lo largo del tiempo? La verdad que respecto a escuelas protegidas, para nosotros es muy importante la aprobación que se ha dado en el Congreso al respecto. En esa misma línea creo que es muy bueno agradecer a los parlamentarios de distintos colores políticos, de distintas líneas que representan a distintas líneas de los partidos, porque fue una aprobación
más bien transversal de escuela protegida, concurrieron de distintos sectores con su voto y eso es positivo y creo que es bueno destacarlo. En segundo lugar, lo que hace Escuelas Protegidas es esta iniciativa del presidente Kast, es marcar un claro antes y un después en este tipo de materia. Que no dé lo mismo interrumpir una clase, justo a propósito del tema anterior que hablábamos, Claro. que era la importancia en aprovechar los aprendizajes. Por tanto, se tiene que marcar un claro antes y un después respecto a esta temática. Y además, lo que en su conjunto, las acciones propiamente tal que conllevan escuelas protegidas, es que dota de herramientas concretas a las comunidades educativas, a los equipos directivos, para que las puedan incorporar en sus reglamentos internos y así poder construir un entorno más seguro para que precisamente puedan, evidentemente, mejorar la convivencia escolar y también poder desarrollarse estos procesos de enseñanza-aprendizaje que también mencionábamos hace algunos minutos atrás. Seremi, en honor al tiempo y antes de finalizar, hablar del sistema de admisión escolar, las implementaciones que se van a desarrollar y el qué hacer, cuál es el paso a paso que se viene también en esta materia tan importante. Mira, respecto a la reforma al sistema de admisión escolar, la ministra Arzola lo ha mencionado en distintas instancias, también el presidente, creemos que es importante esta reforma. Por tanto, hay que estar muy atento también aquí ya al corto, mediano plazo, ya cuando se puedan presentar la reforma en detalle propiamente tal, pero sí adelantar algunos aspectos que nos parecen fundamentales. El sistema de admisión escolar en su estado actual, el que actualmente está vigente, tiene excesivos elementos que quedan a merced del azar, a merced, de lo aleatorio. Y esos componentes azarosos, esos componentes aleatorios, son los que finalmente las familias, cuando uno conversa con ellas, te terminan diciendo que en la práctica muchas veces el colegio que ellos querían para sus hijos, para sus hijas, finalmente no terminan quedando. Por tanto, lo que a nosotros nos parece muy importante es potenciar el mérito académico, estas trayectorias académicas de los estudiantes a través de ir incorporando estos elementos académicos, donde el esfuerzo de años de estudio de los estudiantes también puedan ser incorporados en esta reforma al sistema, y creemos que va a ser también van a ser medidas que van a ser muy celebradas también por las familias chilenas y, por cierto, de la región. Seremi, agradecer el contacto, temas tremendamente relevantes, quedan muchos también por abordar, pero la invitación abierta para seguir más adelante también mencionándolos en nuestro informativo. Un abrazo. Muchas gracias y un cordial saludo también para todos ustedes. Que estén muy bien. Ahí está el Seremi de Educación, Juan Carlos Klener, nos da cuenta también del trabajo que están haciendo en esta cartera. Vamos a una pausa y ya seguimos con ustedes.